Nací en Rovira, en el departamento del Tolima, una tierra duramente golpeada por la violencia que dejó muertas a 11 personas de mi familia. Muchos años después, mi esposo fue asesinado librando la misma guerra. Soy Fadia Sánchez Marroquín y esta es mi historia. Fadia, bienvenida y gracias por aceptar ser la primera invitada a mi podcast. Bueno, antes de darte la palabra, quiero contarles que Fadia es profesora actualmente en la Universidad de Ibagué y pertenece a la Facultad de Humanidades. Además es orientadora de cursos de lectura y escritura. Fadia, otra vez bienvenida y gracias. Olguita, a ti muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de ser tu primera invitada y te deseo el mayor de los éxitos en este podcast. Bueno, Dios quiera, Dios te Así oiga. va a ser. Bueno, Fadia, como escuchamos al principio, eres oriunda de Rovira, un municipio de donde también fueron nacidos William Ángel Aranguren, alias Desquite, y Teófilo Rojas, alias Chispas. Las personas que vivieron entre los años 1948 y la década del 60, ya terminando, recordarán estos nombres porque hicieron parte de una lista larga de bandoleros que cometieron toda clase de atrocidades en contra de la población campesina de varias regiones de Colombia y del departamento del Tolima, esto durante la época bipartidista, lo que se llamó la violencia bipartidista en nuestra nación. Creciste, Fadia, en ese contexto, escuchando historias de tus abuelos, de tus padres, de tus tíos seguramente, y escuchando esos relatos macabros de lo que sucedía en esa época. Incluso tu familia fue perseguida por la afiliación política conservadora que tenía. ¿Por qué no nos compartes algunas de esas historias? Bueno, Olguita, sí, yo crecí en la década de los 70 y desde pequeña yo creo que como todos los niños que nos criamos en esa época escuchábamos esas historias terroríficas que nos contaban los abuelos y nuestros padres. Bueno, mi familia particularmente en la década de los 50, mi familia materna, hubo una masacre y en esa masacre pues sobrevivió mi abuelo materno, pero ese día murieron 11 personas de mi familia. 11 personas. Sí, y quedaron... ¿Ese día? Ese día, sí, murieron 11 personas, fueron asesinadas por las chusmas liberales porque ellos eran godos y quedaron 5 tías abuelas viudas, o sea, murieron 5 cuñados de mi abuelo. Y él se salvó porque se tiró por un barranco y duró escondido durante 3 días. Y bueno, esa siempre digamos, era una de las historias que mi mamá contaba con nostalgia, que le había sido contada directamente por mi abuelo. ¿Ellos cómo fueron masacrados? Pues estaban en una reunión familiar, pues éramos de familia campesina, somos de la zona rural de Rovira que se llama La Florida. Y estaban ahí reunidos, estaban trabajando. Era un día normal. Pues, normal, sí. Y pues llegaron los mataron a bala a todos los que estaban ahí. Se llevaron los hombres, los separaron, estaban en los cultivos y cuando se dieron cuenta, pues dijeron, ve la chusma. Y entonces los mataron. Todo el mundo salía corriendo. Toda la gente salía, pero como que pocos se salvaban de las manos de estos personajes. Entonces, bueno, esa historia siempre a mí me impactó mucho, sobre todo el tema de la viudez de mis tías abuelas. Por el lado paterno, también mi papá siempre me contaba cómo les habían sido desplazados también de Rovira, mi papá con sus 6 hermanos, mi abuelo y mi abuela, también huyendo lo mismo. A mi abuelo lo amenazaron por ser conservador, porque ayudó a un liberal que lo iban a matar y venía corriendo y le dejó entrar en la casa y pues en la noche un papelito diciéndole que tenía que irse debajo de la puerta o si no lo iban a matar. Y huyeron hacia los llanos orientales, o sea, fueron desplazados. Dejaron todo tirado en Rovira y se fueron. Anochecieron y no amanecieron.
allá vivieron en los llanos orientales, pero allá también había guerrilla de ese momento. Siempre me hablaban de Guadalupe Salcedo, que era una insurgente también, de Chusma, también creo que liberal. Y bueno, luego pasados varios años pudieron retornar a Rovira. Entonces había masacre, desplazamiento forzado, mi papá. Y una historia que también siempre me impactó es de un tío abuelo que se llamaba Antonio José Marroquín. Sí. Y él fue, mataron al boticario del pueblo porque era liberal. Entonces lo mataron los conservadores. Sí. Y entonces no había quien lo cargara. Y entonces él dijo, pero ¿cómo puede ser que nadie lo va a cargar si él era una buena persona? No hacía nada, era una persona que prestaba un servicio a la comunidad. Y él lo cargó. Fue un acto de bondad. Un acto de bondad. Y apenas salió del cementerio, lo cogieron a machetazos. Y lo mataron ahí, mejor dicho, venían de enterrar a uno y ahí lo mataron de una vez a velar. Por haber cargado el ataúd de un collarejo que llamaban en esa época. Exactamente. Porque eran los collarejos, la chusma, los chulavitas. Bueno, había unos nombres que, bueno, eso sería como ya de otro tema. Y sí, qué barbaridad, Fadia. Mira, yo también recuerdo mi abuela, mi papá, mi mamá, cuando también contaban historias. Yo también crecí escuchando esas historias, pero había cosas que eran tan duras de escuchar, o sea, uno de niño escuchando ese tipo de historias, de acontecimientos, y era que a las mujeres les abrían el vientre, por ejemplo, entre tanta cosa, les abrían el vientre y les sacaban al bebé. En otras ocasiones cogían a los bebés, los tiraban hacia arriba y los recibían con un cuchillo. O sea, infinidad de cosas, pero mira, yo he escuchado de todo lo que hacían, desplazamientos, masacres, asaltos a fincas, muchas cosas, mucha barbaridad. Pero hay una que en un escrito que leí de ti, nombras y nunca lo había oído, y es el corte franela. ¿Eso qué es? ¿Eso qué fue? Pues a mí también siempre me impresionó eso de niña, siempre me impresionó. Nomás oír eso. Sí, pues no, les cortaban acá, les hacían un corte aquí, como en la altura de lo que da la franela, y por acá les sacaban la lengua, y la ponían a colgar como si fuera una corbata. Sí, era, esa práctica fue muy utilizada en la zona, en Rovira. O sea, mi mamá vio muchas personas con ese famoso corte. Sí, y mi papá siempre nos contaban eso y a mí siempre me impresionó. Yo realmente me crié acá en Ibagué, pero muy cercana a Rovira, iba a pasar mis vacaciones allá y ellos todavía, o sea, yo entiendo que mi papá y mis abuelos, mis padres y mis abuelos, o sea, todavía no habían superado eso, y eso era como un tema, eso estaba en su imaginario y en el imaginario colectivo del pueblo, entonces esas conversaciones eran muy frecuentes. Sí, en la casa, como te digo, en la casa de mi abuela, en el Líbano, donde también hubo bastante acción sobre eso, ese era el tema, e incluso a mí me gustaba escuchar a mi abuelita contándolas. Bueno, Fadia, pero ese tema de la violencia bipartidista, pues podríamos estarnos aquí todo el día las dos hablando, escuchando personas, y yo creo que habría mucha gente que nos contaría barbaridades. Incluso pues en este momento se me ocurre invitar a las personas que nos están viendo que si vivieron algo así o si han escuchado de la época algo, gente como nosotras, pues que nos escriban en la cajita de comentarios y nos cuenten algo o nos digan si recuerdan los nombres de algunos otros bandoleros. En ese momento me acuerdo de Sangre Negra, de Pedro Brico, bueno, eso eran muchos, entonces que nos escriban. Pero bueno, como este no es el tema de nosotras, la violencia bipartidista, pero sí nos va llevando a lo que fue tu experiencia, exacto, es el origen. Entonces, en ese contexto, Fadia, pasaron muchos años, te casaste y tu esposo, el capitán del ejército, Juan Guzmán, fue asesinado por el 23 frente a las FARC, o bueno, fue asesinado durante un combate con el 23 frente de las FARC en un municipio de Santander que irónicamente, como tú misma dices, se llamaba La Belleza.
tu esposo y su tropa cuidaban los pozos petroleros de Ecopetrol. Sí. Entonces, como que me da por pensar, Fadia, que estabas ya como inmersa en ese, o eras un eslabón ya en esa cadena de violencia generacional, ¿verdad? Pero bueno, Fadia, es una historia muy triste la que tú nos tienes que contar hoy, de mucho dolor realmente, pero también esa historia dolorosa tuvo un inicio muy feliz y muy bonito, porque tú tuviste una historia de amor muy linda con el que fue tu esposo. Entonces, ¿por qué no comenzamos por ahí y nos cuentas dónde se conocieron con Juan? Nosotros nos conocimos acá en Ibagué, él también era rovirense. Él era de Rovira. Sí, de familia rovirense, pero a diferencia mía, él sí vivió en Rovira, estudió, es bachiller del Colegio Francisco de Miranda de Rovira. Y yo pues frecuentaba permanentemente Rovira, pero a modo de vacaciones. Sí. O sea, pequeñitos se conocieron. Pues mira que hay una anécdota, y es que ya de adultos que reconocemos que en algún momento nos tuvimos que haber encontrado, porque mi abuelo vendía panela, él tenía trapiche y con Juan hablando, recordábamos, me decía que a él le gustaba ir cuando era niño, que la mamá lo llevara a donde mi abuelo a comprarle la panela. La mamá tenía un granero y vendía panela, porque ahí había un televisor. Y entonces, mientras la mamá se compraba la panela, él veía televisión. Y yo recuerdo que cuando era pequeña, yo me sentaba en la sala y había muchos niños que se sentaban a ver televisión. ¿De niños pobres? Pues sí, me acuerdo. O sea, que tú tenías televisor y muchos niños no. Mi abuelita me decía, bueno, ahí dejen los niños que se van a sentar a ver televisión. Porque era un lujo, en los años 70 eso era un lujo. Y entonces, pues mis abuelos tenían ese privilegio. Entonces, creo que sí nos encontramos en ese momento. Estuvieron en el mismo sitio, por lo menos. Sí, o sea, sí iba a la casa de mi abuelo a ver televisión cuando iba la mamá a comprar la panela. Pero ya, digamos, en el momento de que nos reconocemos, tenemos 24 años, ya él es teniente del ejército, yo ya estoy recién graduada de la universidad, ya soy comunicadora social y estaba recién vinculada a la Universidad de Ibagué. Sí. Nos conocemos acá en Ibagué en una fiesta, en un matrimonio, y de verdad que fue, yo no podría decir que me enamoré, pero sí hubo una atracción a primera vista. O sea, pasó algo muy, muy bonito, es que, bueno, él me saca a bailar, y una vez que él me saca a bailar, empezamos a bailar, bailábamos una canción tras otra, y luego entonces él me invita a la mesa de su familia. Ese mismo día me presenta a su mamá. El papá no había venido, pero sí estaban las hermanas, yo comparto con él. Y yo podría decir que de ese día yo nunca me volví a separar de él. No, pero físicamente, sin duda es amor a primera vista. Sí. ¿De los dos? De los dos. Ya tú te sentías en la familia de él te presentó como que ya sí ahí hubo algo. Sí, fue normal. Sí fue algo muy especial, porque de verdad que en el momento en que nos presenta la hermana con mi primo y nos reconocemos como del mismo pueblo, de verdad nunca nos volvimos a separar emocionalmente, hasta el día que murió. Físicamente todo el tiempo, porque fue una relación. O sea, ¿se hicieron novios al cuánto tiempo? Al mes ya. De la fiesta, yo fui a visitarlo a Playa Rica. Él estaba en zona rural y él bajó hacia el pueblo, y ahí nos hicimos novios. Pero te dijo algo especial, o sea, como sé que él era muy especial, sí. ¿Te dijo algo en especial? Pues bueno, él bajó en la noche, nos encontramos ahí, y ahí digamos que nos rumbeamos, que decíamos en esa época. Se rumbearon, pero en serio. Nos rumbeamos en serio. Y al otro día sí, nuevamente él baja a despedirse, ya porque ya era domingo, yo me tenía que regresar para Ibagué. Y sí me dijo, ya somos novios, entonces yo quiero que tú lo cuentes en tu familia, y yo también lo voy a contar en mi familia, porque quiero que tengamos una relación seria. Sí, entonces desde un principio fue una relación que él la planteó muy seria, y yo también me emocioné con la idea, porque la verdad sí me había gustado mucho. Nos hicimos novios y nos conocimos en el 94.
a principios de año, en enero, al mes, como te dije, yo lo fui a visitar, nos hicimos novios y pasaron 3 años y medio para casarnos. Él me propuso matrimonio el año anterior, o sea, en el 96. ¿Con anillito de compromiso y todo? Sí, y entonces acá mira, ahí lo tienes el traje anillo para de mostrar. compromiso. Yo en realidad poco lo uso, pero por ¿Lo la trajiste ocasión, para mostrar? sí, quería mostrarte. Y él estaba en ese momento en el Putumayo. Llevábamos casi 3 meses sin vernos y pues yo estaba ya muy preocupada porque poco sabía de él. 3 meses sin vernos, pero además ya llevamos como casi que 1 mes sin comunicación. Sí. Y yo llamé ese día que él llegó, coincidencialmente llamé a la mamá de un soldado que pues era la estafeta de él, y entonces le pregunté si sabía algo y ella me dijo que no. Pero bueno, yo le dije que luego hablamos, yo estoy muy pendiente porque ya llevo casi 1 mes sin saber nada de él. Y cuando yo trabajaba en la universidad, como te cuento, cuando yo llegué a la universidad, yo la llamé temprano de mi casa y cuando llegué a la universidad, ella me volvió a llamar. Me sorprendió. Me dijo, lo que pasa es que yo no le podía decir porque mi hijo me llegó anoche de sorpresa, el chico soldado. Pero el teniente le llega a usted hoy de sorpresa. Ay, no, ¿a quién le han dicho? Yo, mejor dicho, bueno, le dije a la suegra, secretaria que tenía en ese momento que me cubriera la espalda, pero yo necesitaba irme a arreglarme, a acicalarme, porque no quería que me cogiera como así de sorpresa, y arreglar todo para cuando llegara. Sí, yo hice eso al mediodía y en la tarde estuve en la universidad esperando a ver en qué momento llegaba él, y no pasó toda la tarde, él no llegó la noche, llegó tarde, casi como sobre las 11 de la noche. Y lo anecdótico es que yo como estaba perfectamente arreglada, era muy raro porque pues uno usualmente llega al trabajo y yo llego y me quito la ropa, me pijamo y entonces él me dijo, ¿y tú para dónde vas? Pensó que yo iba de salida y yo en realidad lo estaba esperando a él de sorpresa, pero estaba muy bien arreglada. Entonces le dije, no, y me cuesta mucho, no sé decir mentiras, no sabía cómo decirle que lo estaba esperando a él, pero no quería hacer quedar mal a la señora. Y entonces me dijo, estos meses han sido muy, muy duros y yo quiero que ya estemos juntos, que ya no quiero esta distancia, vernos cada 3 meses, 10 días, trabajo para mí es muy duro. Y tú eres mi soporte, eres mi apoyo, te necesito más cerca y yo ya quiero que nos formemos ya nuestra familia. Sí. Y ahí me propuso el matrimonio, ahí me dio el anillo y ya nos casamos en 1997. Con toda la ceremonia preciosa. Sí, muy bonito, muy lindo, nos esmeramos mucho ambos, como ambos pues trabajábamos. De verdad que nos esmeramos mucho en la fiesta, lo que queríamos, la orquesta, el banquete, 150 personas, teníamos muchos amigos, familia. Sí, es un acontecimiento, la boda del año. Para mí es ¿Se casaron en Rovira? Nos casamos acá en Ibagué, y la fiesta fue en el casino oficial del Batallón. Sí, realmente fiestas mías, esa yo creo que ha sido como la más importante que he tenido y me hacía mucha ilusión. Y él con su traje militar, lindo. Esas ceremonias son muy, muy bonitas, se hacen el cruce de espacio, ese camino que uno recorre, pues mi vestido blanco de cola. Afortunadamente, gracias a Dios, tuve ese regalo y ese bonito recuerdo que me queda de haber nosotros puesto todo el empeño para ese momento algo tan muy especial. Sí. Sí, bueno, se casan, ¿van a la luna de miel de una vez? ¿O? Nos vamos a la luna de miel a Isla Margarita. Sí. Estuvimos allá una semana y regresamos de la luna de miel, nos organizamos el mercado y él volvió y se fue. ¿Se fue para dónde? Estaba en ese momento en un batallón de contraguerrillas, que recuerdo que era el 10, que cubría una zona de Caucasia, Antioquia, el Bajo Cauca, una zona muy peligrosa. Yo fui hasta allá a visitarlo. ¿Hasta allá? Yo fui hasta allá. ¿Hasta la selva? ¿O cómo era la cosa? O sea, ¿cómo fue esa travesía? ¿Cuántas horas o qué? Pues imagínate que yo salí un viernes del trabajo y salí a las 10 de la noche de acá de Ibagué, llegué a las 6 de la mañana, 5:30 a Medellín, ahí mismo en la terminal de transporte cogí un bus hacia Caucasia, Antioquia,
llegué allá casi sobre el mediodía y de ahí cogí una chalupa por el río Cauca hacia arriba, hacia una zona rural que se llama San Jacinto del Cauca. Sí. Y ahí en San Jacinto del Cauca, eso es como un caserío, está la falda, se veían los Montes de María. O sea, yo vi los montes. Estaba zona muy peligrosa, de mucha influencia guerrillera. ¿Y tenías miedo, Fadia? ¿Tenías miedo? ¿O era tanto el amor? Ya hacía 2 meses que no lo veía. Y yo quería ir a mostrarle las fotos del matrimonio. Él no las había visto. Me llevé el álbum con las fotos del matrimonio y él me decía, mi amor, o sea, gracias por haber pero ¿para qué ¿cómo vino te por traes acá? acá el álbum? No, es que yo te quería mostrar las fotos del matrimonio que tú no las habías visto. Entonces era eso como mi deseo y de verlo. Y sí, y fui a varias, o sea, hice muchas travesías de riesgo. Mi mamá sobre todo se molestaba conmigo porque pues yo en realidad soy más bien de personalidad nerviosa, y entonces era sorprendente que yo, siendo como tan miedosa, me arriesgara tanto. No, el amor. Por amor. El amor. Sí, pero yo me sentía igualmente correspondida, y entonces yo o sea, con que sentías todo. que valía la pena correr ese riesgo por ese hombre que también vivía pendiente de ti. Totalmente, él incluso también, tú me contabas que él estaba ausente, pero estaba presente al mismo tiempo, porque incluso te solucionaba los problemas hasta de la casa, desde la distancia. Entonces, ¿cómo no arriesgarse por él? Sí, Olguita. Es decir, yo siempre me sentía apoyada. Yo le decía que, no sé, por ejemplo, se dañó la llave del lavaplatos y él, sí, no había época, no había celular, ¿cierto? No había internet, solamente había el teléfono fijo. Además él estaba pues en zona rural, entonces tenía que bajar al telecom a comunicarse, y se buscaba la forma a través de los directorios telefónicos. Yo no sé cómo hacía, pero me conseguía el plomero y me llamaba, no te preocupes, que allá te va a llevar, te va a llevar don Pedro, que es el plomero, que ya te va a solucionar. Entonces, para mí, de lo que más recuerdo y valoro, siempre valoré, era eso que yo te decía a ti, esa presencia en medio de la ausencia, pero siempre me sentí muy acompañada, apoyada, respaldada, valorada por él. Bueno, ya habíamos hablado que te escribía muchas cartas, muy románticas, sí, también te contaba cosas. Yo veo que tienes una ahí, de pronto nos puedas leer un fragmento de una de las cartas. Bueno, tengo muchas, realmente tengo un portafolio de correspondencia, porque ahí está guardado por si quizás en algún momento pueda hacer eso un proyecto de una novela epistolar, algo así que pudiera yo hacer. Pero sí era eran cartas muy sencillas, en algunas partes como muy de romance, y en otras, digamos, reflejaba la situación del momento, me contaba dónde estaba o el peligro que podía correr. En este fragmento es como que se desahogaba también de pronto de estar en ese peligro, en medio de la soledad de la selva, de animales, de, bueno, tantas cosas. Como que te escribía y sentía que tú lo apoyabas. Se desahogaba, no sé, sí, exacto. Sí, mira, yo era su compañía, por ejemplo, acá. Esta dice, qué alegría me dio, amor, qué alegría me dio saber que estás bien. Un poco solita, pero acompañada de tantos interrogantes por no saber nada de mí. ¿Ves? Pasaba eso mucho. Mi amor, deseaba escuchar tu voz, ¿te imaginas? El día de las elecciones le decía a la gente que si no había alguien que fuera capaz de arreglar la señal, seguramente estaba dañada la señal allá del telecom, porque te necesitaba llamar. Ya cuando te llamé, luego me preguntaron que si por fin me había desahogado. Y es que sinceramente, mi amor, la única vía y la razón por la que yo bajo a ese pueblo fantasma es para llamarte. ¿Ves? Dice, sinceramente, con escucharte y saberte que me amas, con eso llenas todo mi corazón. Mi vida, te voy a decir algo muy importante, yo nunca te voy a dejar a pesar de lo lejos que me encuentre de ti. Y entonces lo ponía en negrilla, lo resaltaba. Sí. Ay, no, pues qué lindo. Sí, entonces recibir esto en una época de tanta zozobra,
pues sí, a mí también me reconfortaba mucho, me daba fortaleza, y estas son muchas, muchas así todas, me daba valor para apostar por esa relación. Yo, Olguita, realmente yo lo amaba profundamente, profundamente. No hay que decirlo, se nota, indudable. Fadia, pero pues infortunadamente llega ese momento del que tú hubieras querido nunca tener que hablar, no te lo imaginabas nunca, y es que recibes la última carta de él sin imaginar que era la última carta. Antes de ser asesinado. ¿Cómo fue esa carta? Pues, y bueno, cuéntame ya la noticia de que él había muerto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Bueno, ya vamos entonces al año 2000. Recordemos que en ese año estaba de presidente Pastrana, y estaban en los diálogos que fracasaron con la del Caguán. Exactamente. Entonces la guerra estaba muy recrudecida porque las FARC realmente lo que estaban era armándose y querían demostrar su potencial. Y en esa época hubo muchísimas bajas de militares. Sin embargo, debo decirte que yo, la verdad, nunca me lo vi venir. O sea, no fue, para mí fue una sorpresa total. ¿Por qué? Porque como yo te mencionaba antes, yo siempre he sido muy nerviosa. Entonces, para mí, yo siempre sentía que tenía un Rambo, que Dios me había dado un Rambo, que me había dado ese compañero que era infalible, nunca le iba a pasar nada a pesar de... Y en verdad había tenido algunos, por ejemplo, una vez en un asalto, viniendo de Rovira, un asalto en la carretera, él se bajó con el arma y pues, digamos que detuvo el asalto, y efectivamente un tiro pasó por el parabrisas, y en verdad los tiros le pasaron por el lado. Y cuando eso pasó, pues, sí, yo me asusté, pero digamos que yo dije, pues sí, era como lo normal que él se iba a salvar. Por lo tanto, no pensé que yo fuera a pasar por esa situación. Entonces, él estaba adscrito a un batallón de contraguerrillas, el número 44, que la sede era en Tunja, pero él estaba en zona rural de Santander y Boyacá. Por ahí pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y él con su compañía, ya era capitán, estaba resguardando un pedazo de ese oleoducto. Y también por ahí había información de que había una emisora clandestina y que desde ahí estaban operando desde esa zona. Entonces, la voz de la resistencia, la emisora de las FARC. Exactamente. Entonces, bueno, ellos hicieron un operativo, él me llama él muere el 22, él me llama el 20 de julio, recordemos que es festivo en Colombia, ¿sí? El Día de la Independencia. Yo hablo con él me cuenta, yo le ayudo a preparar unas palabras que le iba a decir, allá él organizó una ceremonia, y luego de pasada esa ceremonia él me contó, luego hablamos y me dijo que había pasado la ceremonia el 20 de julio, que todo muy bien, y me dijo que esa noche él salía a un operativo, que el día siguiente, que era viernes, o sea el 21, no me iba a llamar, y que el sábado me llamaba. Sí, se comunicaba. Así fue. Esa llamada nunca se dio, nunca. Y entonces él muere en la madrugada de ese sábado, en una vereda que se llama La Quitas, del municipio de La Belleza, muere en ese enfrentamiento con el Frente 23. Y la llamada, pues entonces a mí me vienen a buscar, eso se comunica en vía microondas, del batallón de Tunja, con la 6ª Brigada de Ibagué, y me van a ubicar a mi casa. Yo no estaba, yo estaba en Rovira, me había ido con el niño, con Juan Felipe, que tenía 8 meses de nacido, con mi hermana y con la niñera de Juan Felipe. Y el día anterior había ido a visitar a mis suegros, les había llevado al niño, y como me había ido como era festivo, entonces había estado el festivo el viernes y iba a pasar el fin de semana en Rovira. Pero pues llega la noticia, yo voy a la... Pero ¿cómo fue ese momento de la noticia? De la noticia, entonces ya me llama hubo algo, digamos, yo como te decía, fue totalmente sorpresivo, inesperado, pero sí, digamos, sí hay como señales
hubo dos cosas que pasó. Una es que el día anterior yo le iba cantando al niño la canción de Mambrú se fue a la guerra, que no la volví a cantar. Y le puse cuidado a la letra. Yo dije, qué letra tan fea, ¿no? Como algo premonitorio. Sí, que Mambrú ya se ha muerto en guerra, qué dolor, qué dolor. Sí. Yo vi esa letra, pensé, no le vuelvo a cantar esa canción a mi hijo. Y nunca más la volví a cantar. Bueno, digamos eso. Y esa noche el niño, que ya tenía 8 meses, que ya pasaba de largo, no, mira, no pudo dormir, pasó una pésima noche. Pasamos una noche fatal, el niño con una zozobra mal. Realmente yo me vine a quedar dormida después de las 6 de la mañana y ya entonces la llamada es como a las 8, yo creo, sobre las 8:30, yo ya estaba muy trasnochada. Llama a mi cuñada para decir que me llama, yo paso y me dice que si yo había hablado con Juan. Le conté, le dije, mira, yo hablé el jueves y quedamos de hablar hoy. ¿Por qué? Me dijo, es que hicieron una llamada acá de la estación de policía y mi papá se fue para allá. No, ahí sí me dio angustia, ahí sí sentí esa angustia acá, sí. El presentimiento. Sí, una cosa no me gustó. Y de una salí para allá. Cuando llegué ya había un cuñado en una moto, le dije, por favor, lléveme allá a la estación. Y yo que llego y estaban dándole la noticia a mi suegro. Entonces yo oí por vía microondas que le dijo, lamentamos informarle que su hijo, el capitán Juan Guzmán, falleció esta mañana en un combate. No, eso es una cosa impresionante. Ahí ya empiezo a perder la lucidez y como la hilaridad de todo lo que ocurrió. Realmente es tan fuerte. Sí, uno queda en un shock que realmente recordarlo todo es muy complicado. Sí, me recuerdo tirada en el suelo, llorando, con ese dolor en el estómago, esa angustia. Y bueno, no sé, me llevan, me recogen, me llevan allá del suelo, literal, me recogen, me llevan a mi casa. Ya entre tanto a mi papá también le habían dado a Caníbal la noticia, se había ido por mí. Y allá me dan una pasta, una enfermera me da una pasta, me dice que si yo la quiero y yo le digo que sí. Y me la tomo. Y ese día sí me pasó algo que para mí fue muy duro, que me ha costado a lo largo de los años hacer. Yo me olvidé de mi hijo, o sea, yo dejé a mi hijo botado. Yo salí así como estaba. Sí, te iba a preguntar dónde estaba el niño en ese momento, quién se quedó. El niño estaba en un caminador. Yo recuerdo cuando llego, el niño en el caminador, gritando, y le digo a mi hermana que Juan está muerto, mi hermana ahí, el niño, no, horrible. Me tomo la pasta, llega mi papá y yo salgo, yo dejo todo, o sea, papá, lléveme. Yo me quería ir para la belleza, ¿sí? Lléveme. Sí. El primer camino era salir de Rovira hacia la belleza, como loca, yo quería hacer eso. Y llegamos a Ibagué y ahí estaba un médico esperándome también del batallón, me apoyaron mucho. Me dice que si quiero tomarme otra pasta. Que me quiero tomar una pasta y yo le digo que sí, yo no le dije que ya me habían dado otra. Con esa segunda yo quedo profunda. Y afortunadamente, porque el cuerpo llegaba hasta la madrugada. Y yo, ¿qué iba a hacer todo ese día? Hasta ahí me acuerdo mi impulso de querer salir, de irme. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste dormida? Como hasta las 10 de la noche, creo. 9 de la noche me despierto. Sí. ¿Y qué pensando como que era una pesadilla. Ay, claro. Una pesadilla. Recuerdo que siempre las amigas me decían que yo decía, es verdad, cuando me desperté, es verdad, porque cuando me despierto creo que ha sido una pesadilla y era verdad. No, es verdad, siempre todo, yo repetía eso, es verdad. Y ya pues ya nos vamos al batallón, ahí bueno viene la velación, al otro día viene el funeral en la catedral. Él queda enterrado en el cementerio de la Milagrosa, abajo en el Salado. Y el lunes, me acuerdo de mi hijo. Sí, el lunes, Juan Felipe. Eso me mortificó muchos años, he tenido yo que perdonarme, le he pedido perdón a él, él no se acuerda de eso, pero yo se lo he pedido perdón muchas veces porque era algo una herida como del Estado. Pero ahí eso también te podrás dar cuenta que tanto me pudo haber afectado y que tanto me desestabilizó, pues esa no estaba preparada. De pronto te podías imaginar que así como quedó seguro, hubieras podido dejarlo en cualquier lugar y no haber vuelto incluso a saber de él,
Bueno, cualquier cosa imagínate. pudo haber pasado, pero Imagínate. bueno, gracias a Dios te reuniste otra vez con el niño y eso. Fadia, en sí, ¿quién mató a tu esposo? Siempre hay como una duda porque él fue el único que murió. El operativo en el que iba, digamos, ellos no fueron emboscados, ellos estaban haciendo el operativo, ellos iban a hacer la emboscada. Mi esposo fue el único que murió. Hay muchas dudas. A mí particularmente siempre me causó duda que él estaba raspado la cara y todo, como él cayó así. Y yo decía, o sea, atrás, él iba adelante, ¿no? Aquí iba toda su compañía y allá estaba las FARC, ¿no? Entonces, pues yo siempre creí que si los tiros venían de acá, que él hubiera Caía caído así. para atrás. Porque él cae así, porque está todo raspado la cara, es como si viniera de acá. Como al año, creo, me busca la fiscalía para decirme que hay dudas frente a la versión y pues que si yo quiero iniciar un proceso de investigación, porque ahí me explicaron que entonces entraría ya una investigación para yo demandar al Estado en dado caso que se descubriera que mi esposo hubiera sido asesinado por los mismos miembros de la fuerza militar. Siempre me causó curiosidad que en ese momento, por ejemplo, me visitaron varios de los que estaban con él en esa compañía a confirmarme la versión. Mira, acuérdese que lo que pasó fue esto. Ahí me causó siempre, bueno, pero yo tomé la decisión. Esa fue mi decisión y se la compartí a mi familia, que no quería abrir ningún proceso. Y se lo dije en ese momento a la fiscal que me citó. Dije, mira, si mi esposo, yo pudiera revivirlo, o sea, lo que haya que hacer, hasta el fin del cualquier mundo. cosa, sí. Me gasto toda la vida. Pero no había remedio. Pero no hay nada era que como hacer. Era como abrir otra herida, ¿no? Abrir una herida para y esperar mí muy mucho dolorosa. tiempo. Muy dolorosa. Y yo estaba muy descompuesta, yo estaba muy mal, demasiado mal. Claro. Y no tenía valor, ánimo, yo necesitaba era recuperarme. Ante todo, recuperarme yo para poder tener la responsabilidad de la crianza de mi hijo. Entonces yo decidí aceptar la versión oficial y esa es la que mi hijo conoce, la que yo he compartido, siempre en la familia pues quedó digamos esa posibilidad, pero pues quedamos como con la idea de recordar al buen ser humano, al hombre generoso, solidario, leal, el buen ciudadano, al buen hombre que era. Pero igual uno siempre como que se acoge mucho a la justicia de Dios y algún día pues la verdad saldrá a la luz, ¿verdad? Y Fadia, ¿cómo fue, bueno, esa época? Ya viene ese proceso tan doloroso. ¿Alguna vez de pronto pensaste en morir, de pronto quitarte la vida, entraste en alguna depresión? Sí. ¿Qué tan fuerte fue ese proceso Muy para fuerte, ti? muy, muy, muy fuerte. Sí quise morirme, nunca intenté nada, eso muy nerviosa, muy nerviosa. No, nunca intenté nada y además pues estaba mi hijo. Pero sí caí en una depresión durante varios años y cuando cerraba los ojos y decía no quiero vivir porque sentía que había perdido como el sentido de la vida. Veía a mi hijo y entonces ese fue el motor, él era mi aliciente. alegría, él fue y realmente por él. Y además lo que te quedaba de Juan. Exacto. Como que lo podías ver a él, ¿se parece con...? Muchísimo, muchísimo. Claro. Entonces mi hijo fue como esa llama que me atraía a la vida. Sin embargo, hoy en día, Olguita, yo reconozco que, bueno, yo creo que así, con mi hijo, sin mi hijo, yo creo que no me hubiera tampoco muerto. Sí. Yo creo que yo tenía una dependencia y un apego muy grande hacia mi esposo, porque pues de pronto pues, el apego que te puede dar el primer gran amor, el primer amor de tu vida, y ese amor correspondido tan sano y tan bonito. Entonces yo sí creo que yo estaba muy apegada a él, y eso pues fue lo que me hizo vivir un proceso de duelo tan largo y tan doloroso. Era eso. Y pues mi hijo, pues sí fue y ha sido, pues mi mayor alegría. Claro. y el motor que me impulsa pues cada día a
a continuar. Pero sí hubo una afectación psicológica para mi hijo, de todas maneras. ¿Cómo se manifestaba esa afectación? Pues en los primeros años, por ejemplo, querer dormir mucho. Yo, como dice una letra de la canción de Rocío Dúrcal que escuchaba yo mucho, que dice, prefiero estar dormida que despierta, literal. Querer estar dormida. Querer desconectarme, pero pues yo tenía el niño que reclamaba mi atención, que quería que yo jugara, que compartiera con él. Y entonces yo me recuerdo en esos primeros años muy somnolienta, muy ida, muy... ¿Tomaban medicamento o algo? Mira que no, hice muchos tratamientos psicológicos, inclusive psiquiátricos, pero a mí nunca me medicaron. Eso, terapia, mucha terapia, remedios naturales, pero medicación no. O sea, como que la depresión era la que te producía mucho sueño, como ese estado de tristeza. Sí, de no quererse uno levantar, de no quererse uno parar, de no quererse uno bañar, de no quererse uno ni cepillar los dientes, de que querer que vuelva y llegue la noche y querer dormir. Entonces ahí sí creo que sí hubo una afectación al bebé, porque por mi depresión. Eso duró, yo diría que sobre todo fuerte, los 2 primeros años. Y ya luego yo encontré, cómo empecé yo a motivarme, en que encontré yo refugio. Bueno, fundamentalmente mi hijo, mi familia, mis padres, mis hermanos, sobre todo mis papás me resguardaron muchísimo. En el estudio. Empecé, lo primero que hice un posgrado. Yo ya era profesional, hice un posgrado, empecé a estudiar y a encontrar como una motivación hacia la fadia profesional, y empecé a redireccionar mi vida hacia esa parte de lo laboral, lo académico, y me encaucé mucho hasta el día de hoy en esa parte académica. ¿Qué papel jugó Dios en este proceso tuyo de depresión y de pronto de restauración, aunque pues vamos a hablar ahora más adelante sobre qué fue lo que hizo que tú restauraras definitivamente tu vida? Pero cuéntame antes, Dios, para ti, ¿qué papel jugó? Pues jugó un papel muy importante, porque pues Dios, yo siempre he creído en Dios. Siempre he amado a Dios y siempre he amado su presencia en mi vida. Sin embargo, yo hubiera querido que hubiese sido aún más, o sea, hubiera querido contar más con él, no porque no estuviera bien, sino porque yo, la verdad, no he sido una mujer de mucha fe en cuanto a la religión. ¿Por qué? Porque mi papá se declaró ateo muy joven, y mi mamá muy católica. Entonces yo crecí en esa bipolaridad de un hombre que dice ser ateo. Yo y ella a veces no sé si bueno, si creerle, pero bueno, él lo pregona, y mi mamá muy católica. Pero entonces, yo creo que tú me entenderás que para nosotras las niñas la figura paterna es muy importante, en mi caso también. Mi papá siempre ha sido un gran ejemplo, y mi papá es un gran hombre, ha sido un ejemplo de vida para mí muy importante. Es un hombre maravilloso, es un gran ser humano. Se llama Jorge Sánchez, de verdad, o sea, mi papá es una persona muy especial. Y entonces ha tenido una práctica muy ética, él rige su vida por unos principios éticos y morales con unos estándares muy altos. Mi papá es un muy buen ciudadano, muy buen vecino, fue profesor también, un profesor extraordinario, los alumnos lo recuerdan, bueno, y como un padre responsable, amoroso. Entonces, pues yo siempre como que me fui un poco más a la línea de las prácticas, desde la ética y de la moral, que de la misma religión, porque digamos la religión, como tú lo sabes, y la católica, que es en la que yo fui criada,
pues hay algunos casos que lo sorprenden a uno de malas prácticas, de gente católica o de sacerdotes. Sin embargo, yo estudié en colegio católico, yo estudié en el Santa Teresa Jesús, estudié en la Universidad de La Sabana, que es del Opus Dei, siempre he estado cercano a la religión católica. Pero digamos que en medio de eso yo decidí asumir una postura más bien neutral. No, sí soy católica, pero no soy una católica muy practicante, no. Y sí me rijo mucho por esos principios. Entonces ahí Dios, digamos, yo busqué mucho ayuda humana, científica para mí. La ciencia, la psicología, o incluso la psiquiatría, pero como te digo, no fui médica, los médicos, la medicina, más que digamos, o la religión. Sí. Pero sí, entonces yo sí he creído, y lo he hablado con mi mamá, ella me dice que si yo fuera quizás más católica, pues acudiría más a Dios. Pero sí, siempre lo he sentido, hablo todos los días con Dios, y en ese momento, que además, cuando uno pasa por una situación de esa Olguita, es muy fácil enojarse con Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se va este hombre maravilloso? ¿Por qué mi hijo pierde un gran padre? Porque mi suegra pierde un gran hijo, mis cuñadas un gran hermano, porque yo pierdo un gran esposo. Y entonces ahí uno entra un poco en conflicto, y en esa época uno no entiende, pero en últimas, sí, cuando uno se siente desvanecido, cuando uno se siente sin fuerzas, y que humanamente ya no puede más, el único refugio es esa fuerza divina y ese poder maravilloso, divino de Dios. Entonces ahí, como te digo, sí acudía a Él, pude estar enojada, pero tampoco nunca de rechazarlo, negarlo, pero yo sí creo y admiro a la gente que es muy religiosa, porque creo que puede sentir con mayor certeza la presencia. O sea, yo siento la presencia, pero quizás me faltaría más conocimiento de Dios, ¿cierto? Sí, como que con Dios sobrepasar todo este tipo de desiertos sería más fácil, ¿verdad? Yo creo que sí. Sería más fácil, sí, Fadia. Bueno, pues qué bonito, y todavía tienes la oportunidad de seguir buscando y conociendo de Dios. Tú estuviste 2 meses después de la muerte de tu esposo, fuiste convocada por el presidente Andrés Pastrana en ese entonces a una reunión con el presidente Bill Clinton. Sí. Era, si no recuerdo mal, porque estaban concretando el Plan Colombia, y era que ellos obtendrían recursos para la compra de armamentos. Tú en ese momento estuviste en Cartagena con Bill Clinton. ¿Crees que eso tuvo alguna repercusión importante en tu vida? Sí. Pues ya como viuda, ¿no? Sí, yo fundamentalmente lo hice en ese momento, y hoy en día lo sigo creyendo, por mi hijo, todos los espacios de representación, porque yo quería que mi hijo sintiera que su papá había sido importante, que era un héroe. Sí, y yo siempre le he querido a él desarrollar la idea de que su papá era importante, que fue un héroe y que fue un buen hombre. Sí. Entonces por eso lo hice. Ya luego el tema del Plan Colombia sí me genera mis dudas, realmente haber participado. Fuimos convocadas 12 viudas a reunirnos con el presidente Clinton, y en realidad era eso. Él hizo varias visitas, y lo que querían era mostrarle el impacto que estaba teniendo el conflicto en Colombia, y en especial las FARC, el daño, para que ellos pudieran dar dinero y poder hacer todas las estrategias de apoyo y de fumigación de los cultivos, compra de armamento, eso para la guerra. Pero tú, como según entiendo y he leído en entrevistas que te han hecho, como que entonces ya después sentiste que apoyar este Plan Colombia era como incrementar la guerra, ¿verdad? Sí, después sí. No contribuir a la paz. Sí, en el 2016 yo creo que fue como cuando más lo entendí. Sin embargo, sí sentí que, digamos, haber sido elegida por la trayectoria de mi esposo, por su acto heroico, era algo para mí. No cualquiera se reúne con el presidente de Estados Unidos. Exacto. Y mira que también algo anecdótico es que él nos contó a las viudas
yo no sé si tú lo sepas, de pronto no, es que su mamá quedó viuda, o sea, el papá de él murió cuando la mamá estaba embarazada. Entonces el señor Clinton, el que le dio el apellido Clinton, es su padrastro en realidad. Ah, no. Sí. No sabía. Entonces, mira que el mensaje era muy lindo porque él lo que nos decía es, mi mamá pasó por una situación como la de ustedes y mírenme donde yo estoy, mírenme donde llegué a ser presidente sin un papá. O sea, sus hijos van a salir adelante. También van a poder. Sus hijos van a poder salir adelante. Bueno, ustedes son fuertes. Para mí eso fue lo mejor. Sí. Para mí eso fue lo mejor. Como ese mensaje que él nos dio a cada una de, tranquila, están pasando un momento muy difícil, pero sus hijos pueden salir adelante se puede. Porque mi mamá estuvo en el lugar en otras circunstancias. Y yo también estuve ahí, ¿no? Sí, y yo perdí a mi padre y mírenme dónde estoy. Sí, digamos, como con el tema de la orfandad, que en ese momento uno pues como que lo agobia mucho, lo aflige eso. Claro. Y la desesperanza que va a pasar conmigo, ahora voy a ser cabeza de hogar, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ese mensaje sí fue bonito yo creo que es lo mejor. Claro. Exacto. Ya hay un momento en la vida, para ir como cerrando esta conversación, que está muy amena, yo me quedaría aquí todo el día, pero hay un momento en la vida que hay que tomar una decisión. Por eso te cuento, mi podcast se llama Cara o Biblia, por eso, porque tenemos todos una cara que le mostramos al mundo, a las personas que nos conocen, pero también tenemos una historia propia, una historia que casi nadie conoce. Esas historias dolorosas en que a veces nos sumergimos, pero llega un momento decisivo en que hay que dar un giro. O me quedo donde estoy, en mi depresión, en mi tristeza, en mi amargura, en mi ira, lo que sea según el caso, o salgo adelante. Tú saliste adelante, tú tomaste una decisión y es la decisión del perdón. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Cómo fue? Bueno, en 2016, en el gobierno del presidente Santos, cuando se decidió hacer el acuerdo de paz con las FARC y se hizo, el presidente iba a hacer el plebiscito para el sí o el no, para mí ese fue el momento de cara o Biblia, ¿sí? El momento de coyuntura. Sí. Es decir, mi esposo muere en el 2000, han pasado 16 años, de, como te dije, unos primeros años de mucha tristeza, pero poco a poco yo fui encontrando en el trabajo, en el estudio, una motivación y ante todo en mi hijo para salir adelante. Sí, exacto. Bueno, soy profesora universitaria ya en 2016, continúo trabajando en la Universidad de Ibagué y puse a mis estudiantes, íbamos a hacer un ensayo, que es un texto académico donde se argumenta sobre ese tema. Y a mí me sorprendió, Olguita, que como efectivamente salió el resultado, ellos no estaban de acuerdo con el sí, que no, porque las FARC habían hecho mucho daño al país, en la historia del país, ya llevamos 70 años de esa violencia, entonces también había lo mismo, los abuelos les habían contado historias, ya ellos, sus bisabuelos han vivido esas historias, sus tíos, y había mucho dolor y mucho rencor. Y a mí me llamó la atención que las nuevas generaciones estuvieran tan llenas de tanto rencor y de tanto dolor, y que esas cadenas generacionales hubieran permeado esos 70 años de generaciones de nuestro país y que hubiera tanta rabia. Y entonces yo hice mi propia reflexión. Y bueno, y durante un fin de semana escribí una columna de opinión para un portal que se llama Razón Pública, donde yo, para escribir la columna, yo volví y me reuní con mis papás y les dije, bueno, quiero que me vuelvan a contar un poquitico de estas historias, yo quiero escribir, quiero hacer como la práctica de la escritura, porque pues yo soy profesora de lectura y escritura, y entonces pues yo entendía que quería hacer como un ejercicio de catarsis y de liberación, de sanación personal. Escribí la columna, la leí a mi familia, les gustó mucho, la envié al portal y me la publicaron y tuvo mucha acogida.
porque además ya se avecinaba como que la cosa iba a dar el resultado con que iba a ganar el no. Entonces me empiezan a invitar a muchos eventos y bueno, yo decido aceptar tener una postura pública a favor del sí. Pero, ¿cuál es como mi postura? Desde mi testimonio. Sí. Y yo veo que la única manera en ese momento de la historia del país de pasar página y cambiar la historia de nuestro país. Entonces lo hice de una manera muy auténtica, muy genuina, libre, completamente voluntaria y completamente reparadora y sanadora. Y o sea, sincera, porque sincera. tú habías podido decir, bueno, sí, hay que perdonar, pero hubieras seguido con ese odio dentro de ti. Fue sincera completamente. Además que fue la forma, entiendo, de romper precisamente con esa cadena de violencia generacional. O sea, digamos, pasa mucho que, un ejemplo, la mamá quedó embarazada, fue madre soltera, y entonces la hija también le ocurre lo mismo, y a la hija de la hija, y a la hija de la hija. Entonces, tú querías romper, ya habías tenido episodios en tu pasado de masacres, de violencia, ahora te ocurría con tu esposo, y querías de pronto librar a tu familia, a tu hijo de esa maldición. De esas cadenas, de esas cadenas. De esos lastres, porque fíjate, la viudez mía tan joven, mi abuela también quedó viuda joven, mi abuelo se salva de la masacre y muere después, pero de enfermedad, de muerte natural. Pero sí me sorprendió que yo traía un lastre de viudez. Exacto. Y luego entonces orfandad. Y bueno, ya nos había tocado eso a mí y a mi hijo, pero yo lo hacía pensando, bueno, en mi hijo y en mis nietos y en mis bisnietos y en lo que sigue. Las futuras. Ay, sí, como que mi familia ya no más. Ya no más. Sí, y ya, y tenemos que perdonar y pasar página y confiar. Entonces, sí, yo, por ejemplo, fui invitada en El Espectador a un foro que se llamó Viudas de la Guerra y allí compartí espacio con una viuda excombatiente, que su esposo era guerrillero y también ella queda viuda con un niño. Y ahí al final de ese foro ella se acerca y ella me pidió perdón, nos abrazamos en un acto muy genuino. Ese día lloré mucho, mucho. Pero de verdad era la primera vez que yo estaba así frente a frente con alguien de las FARC, que tenía la certeza que era de las FARC. Sí. Y dije, no. Pidió perdón, claro. Sí, sí. Fue muy, yo creo que para ella también muy liberador. Ella ya estaba reincorporada a la vida civil porque pues su esposo había muerto y ella quedó sola, también cabeza de hogar, y éramos dos mujeres jóvenes, con mucho dolor, con mucha tristeza, que habíamos perdido el amor de la vida, ella y yo el mío, que nosotros estábamos en orillas distintas ideológicas, pero igual, colombianas, tristes, luchando por salir adelante, igual. Entonces creo que la ideología no debería separarnos porque en realidad eran más los puntos que podíamos tener en común. Y entonces sí, para mí ese fue el punto de inflexión en 2016, publicar ese artículo, toda la participación pública, y de ahí se deriva un libro. Yo llevo todas esas reflexiones al aula nuevamente. Empezó en el aula la reflexión. Yo escribo mi columna, la comparto con los alumnos, compartimos lo que ellos escribieron, luego viene todo esto y al año siguiente llevo un proyecto de escribir un libro que se llama Relatos de Guerra y de Reconciliación, donde es como la misma historia. Llevo a mis alumnos a que cuenten las historias de víctimas del conflicto armado, también de la violencia bipartidista, bueno, de historias de sus familias. Y entonces el libro recoge 60 relatos muy crudos, muy duros, fundamentalmente del Tolima, no necesariamente, pero hay hostigamientos, tomas guerrilleras, bueno, y de todas esas historias de dolor, porque el Tolima ha puesto históricamente muchas víctimas en el conflicto armado, y se desarrolla ese libro, y ahí yo creo que yo cierro ese capítulo de sanación, de reparación, de reconstrucción interior. Y de sanación. O sea, como que me decías antes que apenas hace 5 años, más o menos, lograste ya sanar
tanto que pusiste las cartas, que son muchas, las cartas que te enviaba Juan, las pusiste ya, las guardaste, los anillos, las argollas, o sea, todos los recuerdos, ya puedes hablar libremente de ellos, ya no te duele tanto, obvio que lo vas a recordar siempre, sí, pero ya no te duele, y pues ahora eres pedagoga de reconciliación. Bueno, qué bueno, Fadia. No sé, un mensaje final para de pronto las mujeres que hayan pasado por este tipo de experiencias. Sí. Para las mujeres, yo creo que sí es, en mi caso, un elemento diferenciador. Esta situación me pasa yo ya siendo profesional. Entonces el estudio sí me dio un elemento, sí me dio una ventaja a que me hubiera cogido quizás sin educación. Claro. Entonces sí, siempre, pues, estudiar, ¿sí? Porque puede ocurrir una cosa, como en mi caso, te llamo el sábado y nunca llegó el sábado. Tener una vida muy bonita, un matrimonio estable, una vida que para mí era lo que yo había soñado. Yo sentía que yo tenía lo que le había pedido a Dios, al universo, lo había logrado. Y de un momento a otro viene la caída. Entonces, a través del estudio, uno sí puede encontrar formas de estabilidad económica, para poder ayudar para la educación de los hijos, para asumir las responsabilidades. Entonces, sí, yo sí les aconsejo para las mujeres, así, digamos, no quiera trabajar o un emprendimiento, que desarrolle algo que le dé autonomía, independencia económica, que le dé independencia económica, porque, por ejemplo, en el caso, una vez pasó eso, cuando yo fui a lo del presidente Clinton, contaban las viudas, lo primero era entregar la casa fiscal y volver a empezar. Claro, a casa de sus padres. Sin casa, sin nada, y no tenían con qué defenderse. Exacto, entonces en mi caso, eso. Para mí creo que la educación sí fue un punto muy a favor para poder seguir adelante y poderle brindar a mi hijo pues una educación de calidad. Y bueno, de todas maneras yo fui pues reparada por el Estado y pues con eso también pude pues hacerme cargo de todo lo de mi hijo. Pero yo empecé a trabajar, yo ya trabajaba, pero digamos a hacer una carrera y como te decía al comienzo, a forjar mi propia personalidad y a entender que no podía vivir del apego ni del recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, sino aceptarlo y entenderlo. Y sí, el dolor va a estar siempre, pero a reconstruirme y a ser feliz en medio del dolor. Sí, uno puede ser feliz, así el dolor haya un rezago, pero a estar feliz y a disfrutar de la vida y a darle gracias a Dios por la vida. Bueno, gracias, Fadia. Bueno, es el mensaje lindo de Fadia Sánchez, el perdón como virtud. El perdón es de lo que nos habla Dios siempre en su palabra. Nos habla el apóstol Pablo le preguntaba a Jesús cuántas veces he de perdonar, 70 veces, y decía no, 70 veces no, hasta 70 veces 7, y en toda su palabra nos habla de eso, del perdón. En Cara Biblia, pues eso es lo que queremos, escuchar a personas como tú, Fadia, que han sufrido muchos momentos de dolor, de odio, tristeza, bueno, tantas emociones que los seres humanos podemos ser capaces de sentir, pero también saber que se puede, que hay un momento en la vida donde se puede dar ese giro y lograr ser feliz, como gracias a Dios tú lo estás haciendo hoy en día en compañía de tu hijo, de tu familia, de tus estudiantes, y logrando promover esa reconciliación y ese perdón. Bueno, gracias por haber venido, otra vez por ser mi primera invitada. Dios quiera pues que nos vaya muy bien, que haya muchas personas que nos quieran contar su testimonio, y todos los miércoles pues estaremos acá mostrando testimonios de personas como Fadia. A ti, Olguita, muchas gracias. Okay. Y muchos éxitos. Bueno, gracias, chao. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Cara o Biblia, mi podcast.